Advertencia, te recomendamos que mires el siguiente contenido, consumiendo tus picadas y refresco favorito. El siguiente video es para todo el mundo. Disfruten. Gracias. Muy bien, señores, seguimos adelante entonces. Ya establecimos entonces que dentro del formato de la notificación de los principios de la prevención, de conformidad con lo que está establecido en la NT 04-2023 de elaboración del programa de seguridad y salud en el trabajo, que debemos colocar también los productos, sustancias, desechos peligrosos a los cuales va a estar expuesto el trabajador al momento de prestar su servicio. Obviamente esto debe ser notificado previo a el inicio de actividades. Entonces, dentro del formato también tenemos que colocar la información preventiva acerca de la presencia de sustancias peligrosas en el puesto de trabajo. ¿Okay? ¿Por qué se dice preventiva? Porque la intención es que el trabajador esté consciente previo al inicio de actividades cómo se debe manejar ese producto, a qué se está exponiendo, cuáles son aquellos quizás riesgos, peligros asociados a ese producto químico o a esa sustancia peligrosa. ¿Okay? Entonces, se coloca la actividad que amerita el uso de las sustancias peligrosas. En este caso sería la etapa del proceso de trabajo. ¿En qué etapa del proceso de trabajo esta persona va a estar expuesta a este producto químico? Se coloca en esta parte. ¿Okay? Sustancia tóxica o peligrosa, la identificación, el nombre con el cual se le conoce a ese producto químico. Puede ser el nombre comercial. ¿Okay? Efectos a la salud, obviamente eso lo conseguimos todo lo que estoy mencionando lo conseguimos en la hoja de seguridad de ese producto químico, ¿ok? Recordemos que cuando vamos a utilizar un producto químico debemos tener una hoja de seguridad, eso nos lo da el proveedor de ese producto químico, ¿ok? Bien sea un producto comprado, adquirido en una tienda, como aquellos que son elaborados también por proveedores independientes. Pero siempre debe traer o poseer una hoja de seguridad. ¿Okay? Entonces acá estamos colocando efectos a la salud, por supuesto. Cuando vamos al rombo de la NFPA tenemos riesgos a la salud, el nivel de inflamabilidad, riesgos especiales y la reactividad. Es decir, que esto siempre debemos conseguirlo, debemos verlo en los envases de productos químicos, envases, tambores, contenedores, lo que ustedes quieran, pero debe contener este rombo que está acá. Y con esto nosotros determinamos realmente el nivel de peligrosidad de ese producto químico. Entonces los efectos a la salud se colocan en este renglón que está acá. El EPP recomendado o el equipo de protección personal recomendado, ¿ok? Dentro de la ficha técnica o en la hoja de seguridad de ese producto químico también debe existir un pequeño manual donde se establezca también cuáles son aquellos equipos de protección personal necesarios para manejar ese producto químico, ya que si es un producto que emana algún tipo de gas, algún tipo de vapor, ¿ok? Que pueda causar un daño al trabajador, pues debe decir qué tipo de protección respiratoria debe utilizar el trabajador y con las características precisamente de ese respirador que debe utilizar. La marca, bueno, la marca no tanto, pero sí las características del respirador como tal. ¿Okay? Y luego se coloca el control en caso de contacto, medidas preventivas para el manejo de sustancias peligrosas. Aquí ya estamos hablando de, en caso de contacto, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Medidas quizás de primeros auxilios, hacia dónde se debe trasladar el trabajador. Siempre que el trabajador entre en contacto con un producto químico y vaya a ser trasladado a un centro asistencial, se debe tener a la mano la hoja de seguridad de ese producto químico, precisamente porque esta es la que dice realmente, o le dice al médico o al paramédico o la persona que lo está atendiendo, cuáles son las actuaciones que debe hacer para evitar que ese contacto o ese producto químico pues cause un daño al trabajador, o un daño mayor si es que ya le causó un daño al trabajador. Entonces es importante que estas hojas de seguridad siempre estén a la mano también. Aparte de la notificación que se le está dando al trabajador, estas hojas de seguridad siempre deben estar a la mano dentro del departamento de seguridad. El servicio médico debe poseer también una copia fiel de esa carpeta donde están las hojas de seguridad de esos productos químicos, ¿ok? Y, insisto nuevamente, el trabajador en todo momento, dentro del cronograma también de capacitación, debe existir una capacitación relacionada precisamente para refrescar el conocimiento respecto a el uso de manejo y sustancias peligrosas, ¿ok? Importante conocer esta información porque esto debe existir en la notificación de los principios de la prevención, sí. Debe existir, ¿ok? Porque no es solamente los procesos peligrosos, es también aquellos productos químicos a los que el trabajador pues va a estar expuesto durante la actividad de trabajo. Seguimos adelante. Anexo para actividades generales y comunes de los trabajadores y trabajadoras. Recordemos que la notificación de los principios de la prevención, hablamos en un principio cuando empezamos este curso, que es
luego de haber determinado cuál era el proceso productivo, luego el proceso de trabajo, y dividimos por etapas ese proceso de trabajo. Pero no es menos cierto, el trabajador desde que llega o al momento de salir de la empresa o de la actividad de trabajo o del puesto de trabajo, no hemos tomado en consideración lo que hace o lo que acarrea ese trayecto, ese trasladarse, no lo hemos tocado en ningún momento. Pero en este punto sí lo tocamos. ¿Por qué? Aquí damos recomendaciones generales. ¿Recomendaciones generales para qué? Hablemos, por ejemplo, del orden y limpieza del área de trabajo. Siempre hay una actividad propiamente del proceso productivo, ¿ok? Como por ejemplo ordenar, limpiar, organizar el puesto de trabajo. Pero eso también genera procesos peligrosos, factores de riesgo, posibles efectos a la salud, el equipo de protección personal recomendado para hacer ese mantenimiento o esa limpieza y las recomendaciones específicas para realizar esa actividad también de manera segura y saludable. Porque antes de iniciar las operaciones en la máquina, debo hacer un mantenimiento, limpiar, organizar, ordenar, que eso también va a prevenir la ocurrencia de un accidente de trabajo durante las operaciones, ¿ok? Entonces, todas estas actividades también deben ser tomadas en consideración. Hablamos también de el traslado dentro de las instalaciones de la empresa, ¿ok? Hay que dar recomendaciones. Hablamos también de la ruta desde mi casa hacia el trabajo, desde el trabajo hacia mi casa. Recordemos que está dentro de lo que es la normativa legal y la legislación, lo que son los accidentes in itinere, que son los accidentes ocurridos durante el trayecto de la casa al trabajo o del trabajo a la casa, ¿ok? Una de estas recomendaciones de seguridad que se le tiene que dar al trabajador para actividades generales y comunes. Si el trabajador se traslada en algún tipo de vehículo particular, en este caso hablemos específicamente de bicicletas y motos, que son aquellas que actualmente están causando pues más accidentes en la ruta, ¿ok? Estadísticamente hablando. Debemos dar recomendaciones del uso de la motocicleta, normas de seguridad en tránsito, ¿ok? Si va la persona se traslada en camioneta de pasajeros de la misma forma, si no tiene vehículo de repente motorizado, pero se traslada por sus medios, a pie, también hay que darle ese tipo de recomendaciones. Entonces todo esto va incluido en esta parte del formato de notificación de los principios de la prevención, porque insisto nuevamente, no es nada más la notificación de los principios de la prevención de la actividad propiamente dicha dentro de la empresa, también hay que dar las recomendaciones respecto a lo que va más allá del proceso productivo de la empresa, de los procesos de trabajo. En este caso estaríamos hablando específicamente de las actividades ya que no están relacionadas con el proceso productivo de la empresa. Pero son recomendaciones generales que se les está dando, ¿ok? Sobre todo cuando hablamos de la ruta habitual, que insisto, en la ruta habitual, al momento de un accidente, se puede considerar como accidente de trabajo. Al igual que el tránsito dentro de las instalaciones de la empresa también puede resultar en un accidente de trabajo. Quizás no el desarrollo de una enfermedad ocupacional, pero sí puede acarrear un accidente de trabajo o un incidente también. Seguimos adelante. Acá ya estamos hablando de lo que son los equipos de protección personal y los riesgos específicos al cargo, ¿ok? ¿Qué pasa? Aquí estamos hablando de cuáles son aquellos equipos de protección personal. Ya acá en este punto, obviamente ya hemos hecho los principios de la prevención, ya estamos claros en los principios de la prevención, ya estamos claros en los procesos peligrosos a los que va a estar expuesto el trabajador. Y decimos entonces cuáles son aquellos equipos de protección personal que dentro de los principios de la prevención sean necesarios. Ya habiendo tomado acciones sobre la fuente y sobre el medio, bueno, también hay que utilizar equipo de protección personal. Entonces aquí lo estamos estableciendo de una vez derivado de la actividad que está realizando el trabajador. Recordemos que los equipos de protección personal no para todos, ¿ok? No para todas las actividades son las mismas. Estas derivan dependiendo de la actividad que la persona vaya a realizar. ¿Okay? Entonces, condiciones ambientales normales del cargo. ¿Cuáles son aquellas condiciones ambientales? Recordemos que habíamos dicho que una de las características también era la condición, los aspectos ambientales, ¿ok? En las cuales se va a desarrollar esa actividad de trabajo, esa actividad productiva. Entonces hablamos ambiente de oficina, campo abierto, ambiente de planta, galpón y dentro de galpones industriales, techos en buenas condiciones, iluminación adecuada. Todas estas características son importantes de tomar en cuenta porque se supone que cuando hicimos la identificación de procesos peligrosos y aplicamos los principios de la prevención, debimos haber tomado en consideración todo esto y haber hecho las adecuaciones respectivas para evitar que el trabajador se vea afectado por alguna de estas condiciones ambientales. ¿Okay? Clasificación de riesgo y factores
de riesgo inherentes al cargo. También, y de hecho hablamos de los factores de riesgo al inicio de este curso precisamente. Entonces, en cuanto a productos químicos, contacto con sustancias peligrosas sobre o a través de la piel y de los ojos. ¿Qué pasa? Aquí estamos hablando de que hay productos químicos que la persona va a utilizar que son líquidos, y estas al caer en el piso, chispear, al hacer algún tipo de operaciones con esta sustancia, esta puede causar o puede pasar a través de la piel, y si cae en los ojos puede causar algún tipo de irritación. ¿Okay? Se les estoy dando simplemente unos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo acá, incendio, en el caso de los físicos, incendio, esto era con el respecto a los químicos. Condiciones ergonómicas, obviamente no aparece nada porque no fue tomado en consideración. Riesgo mecánico, pero ya sabemos cuáles son las condiciones ergonómicas o disergonómicas, dependiendo de cómo usted la conozca. Movimiento repetitivo, bipedestación prolongada, sedentación prolongada, estar sentado mucho tiempo, estar parado o de pie mucho tiempo. Levantamiento de cargas, otros, ¿ok? Insisto, yo les estoy dejando aquí renglones en blanco para que ustedes puedan colocar aquellas que consideren que sean necesarias para la actividad o el tipo de proceso productivo a la cual ustedes le están haciendo esta identificación de proceso peligroso y esta notificación de los principios de la prevención. Mecánico, caída a desnivel, pisar en falso, pisar sobre superficie resbalosa, prácticamente casi todos los mecánicos están aquí. Riesgos biológicos, virus, hongos, bacterias, picaduras de insectos, puede pasar también, ¿ok? Lo que es riesgos eléctricos, contacto con energía eléctrica, descarga eléctrica, entre otros. Entonces, esta parte que está acá también se le debe notificar al trabajador respecto a los riesgos y factores de riesgo específicos a los que va a estar expuesto dentro de la actividad de trabajo. ¿Ok? Seguimos adelante. Contenido general de la inducción. Recordemos que esto es una inducción que la persona le estamos dando antes del inicio de sus actividades de trabajo. ¿Ok? En materia de seguridad y salud en el trabajo, entonces. Se supone que en esa capacitación inicial, cuando estamos dándole la información al trabajador, el temario, por lo menos en este caso, en el caso de este formato, son los siguientes. Mantenimiento, orden y limpieza en las áreas de trabajo, uso de uniforme, equipo de protección personal, consumo de cigarrillos y o sustancias psicotrópicas, en las instalaciones de la empresa, cuidado y mantenimiento de equipo de protección personal, etc. O sea, todo esto va a depender o va a variar según los tópicos que usted maneje al momento de dar esa capacitación inicial y obviamente darle el formato de notificación de los principios de la prevención al trabajador previo al inicio de sus actividades. ¿Okay? Esto varía, pero aquí simplemente les estoy dejando un ejemplo. Entonces, si fue instruido, si no aplica, ¿okay? Se supone que todos estos temas deben ser tocados con el trabajador al momento de la inducción. Entonces, señores, por temas de tiempo vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos entonces en el próximo video.